En el año 1955 comienza la revolución fusiladora o libertadora que durante 2 días hackeó al país y que terminó con el exilio del entonces presidente Juan Domingo Perón. Pero un día como hoy se bombardeaba la Plaza de Mayo y que evidentemente después ante las amenazas de hacer explotar las refinerías de La Plata y de destruir todo precisamente por parte de la Armada, Perón resuelve dimitir y de esa manera exiliarse en Asunción, en Paraguay. Pero viniendo más acá en la historia, no deja de ser menos trágica y con un gran símbolo de criminalidad. Un 16 de septiembre del año 1976, hace 43 años, se producía la desaparición, el secuestro y la desaparición de jóvenes estudiantes de La Plata que reclamaban, entre otras cosas, por el boleto estudiantil. Fue lo suficiente ganar las calles, querer expresarse para convertirlos en la presa de esa etapa, quizás la más criminal que tuvo la República Argentina, que se llamó Proceso de Reorganización Nacional. Vamos a recordar a este evento denominado, se lo conoce en la historia y se lo recuerda en la historia como la Noche de los Lápices. A mmí me secuestraron porque yo me oponía al proyecto político de los militares. Yo era una militante de una agrupación estudiantil peronista que con 17 años tiraba volantes cuando podía o pegaba afiches diciendo abajo la dictadura, que se vaya la dictadura. Y por lo tanto ellos me veían como un enemigo. Y no le importaba que tenga 17 años, que pese 45 kilos, que era una nena en algunos aspectos. Permitían ese tipo de manifestaciones. Eso es una dictadura y por lo tanto, por eso te secuestran, por eso te matan, por eso te desaparecen, porque me oponía a su proyecto. Bueno, y vamos a abordar este tema acá, conocido como la Noche de los Lápices. Está con nosotros el profe Mesa, como siempre, acompañándonos. También se encuentra con nosotros Miriam Soto, la profesora, y Alejandra Bermúdez, también profesora. Gracias por venir a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se recuerda esta historia? Comenzamos, profe, por favor. Bueno, la verdad, sea válido el día de hoy. Hemos querido dedicar nuestra columna a honrar efectivamente este 16 de septiembre de 1976, donde se iniciara uno de los hechos más emblemáticos, si se quiere, desde el punto de vista del terrorismo de Estado implementado por la dictadura, la última dictadura cívico-militar. Por eso, en alguna medida nos hemos permitido que el día de hoy nos acompañe la profesora Miriam Soto, que es responsable en el Ministerio de Educación de nuestra provincia del área de Educación y Memoria, y ella se ha permitido traer una colega, también colaboradora de ella. Así que vamos a compartir con Miriam para que también vaya sumando algunas reflexiones y algunos aportes a este recordatorio que queremos hacer el día de hoy, honrando la historia de esos jóvenes estudiantes del nivel secundario que, por su espíritu de compromiso, por su lucha por un mundo mejor, pagaron un alto precio. Sí. Miriam. Hoy recordamos el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Nosotros desde el Ministerio de Educación de la provincia estamos realizando actividades para reflexionar sobre esta fecha y justamente es conocida por la Noche de los Lápices. Recordamos la Noche de los Lápices con la película, desde los centros de estudiantes, desde el programa Educación y Memoria, en realidad desde un montón de trabajos que vienen realizando los jóvenes de nuestra provincia
dando a conocer esta problemática que creo que es entendida que en la educación es donde más se puede ver los derechos humanos y de la relación de la memoria. Y estos jóvenes, bueno, reclamando por una sociedad más justa, igualitaria, y el boleto estudiantil fue una de las cuestiones, ¿no es cierto?, más conocidas, pero ellos querían una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, la profesora de la escuela número 75 de la provincia estuvo participando en distintos eventos del programa Educación y Memoria, pudo viajar a Buenos Aires, contar lo que realiza el centro de estudiantes de su institución, y bueno, les voy a dejar hablar un poquito de ella y después seguimos en todo caso. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Me presento nuevamente, mi nombre es Alejandra Bermúdez, soy profe de matemática, estoy trabajando con el centro de estudiantes de la Escuela 75, Julio Cortázar, desde el año 2011, ¿sí? Y la verdad que la participación de los alumnos en este espacio es muy valioso, porque es un lugar donde ellos tienen el momento para compartir sus ideas y sobre todo lo que siempre le decimos desde la escuela, ser escuchados, ¿sí? Y la verdad que este espacio de participación para ellos es muy importante porque se trabajan todos estos temas, se trabaja en la educación desde la memoria de aquellas cosas que no nos tenemos que olvidar, nosotros como docentes, y transmitirle a ellos como alumnos todos estos acontecimientos que hicieron historia y sobre todo hicieron historia en el marco de esos jóvenes valientes que en esa época de tanta represión se animaron a salir adelante, se animaron a salir a las calles y poder ser escuchados. Por ahí lo que está sucediendo es que por ahí los alumnos o no toman conciencia en realidad de la posibilidad que es hoy poder percibir la educación pública de la manera que es justamente que se da, porque haber vivido ese momento, lo que es un golpe de Estado, realmente creo que lo que no vivimos, no tenemos conciencia de eso, y visibilizarlo a través de una película o tratarlo, también lleva a la conciencia de los alumnos que por ahí tienen que valorar mucho más la educación. Eso es lo que desde los espacios que se les brinda desde la escuela, sobre todo hacerle conocer que su derecho es de participar y de ser escuchado. Es eso lo que intentamos desde los docentes, desde las escuelas, desde los directivos, desde el ministerio, con todos los programas que hoy en día nos permiten trabajar en las escuelas, justamente para que estos hechos sean enseñados y enseñados de otra manera. Claro. Bueno, si nosotros nos retrotraemos, vamos al tiempo, antes de ser integrantes del centro estudiantil, era candidato a ser desaparecido. Vos integrabas un sindicato y eras candidato a ser desaparecido. Si más de 3, y ustedes, es así, yo sí los cuento, que gracias a Dios que ustedes no vivieron esa época, cuando seguramente, antes de caer vos, caminabas por la calle, si éramos un grupo de 3, teníamos que caminar separados, la media cuadra, vos estabas 3 en una esquina y estabas complotando por una acción guerrillera, así te lo decían. No se podía estar más de 3 personas en la calle, no podían estar juntos 3 personas paradas en la calle. Se tenía que transitar de a uno. Así que vos te imaginaste que si vos decías que vos querías formar parte de lo que es un centro estudiantil para tratar de aportar ideas con una política y digamos con una estructura estanca, dura, cerrada. Acá se viene a estudiar y no se viene a hablar ni a... ¿Es así o no, profe? Sí, la verdad que sí, Jorge. Para mí en particular tiene singular significación recordar a estos jóvenes estudiantes, en razón de que efectivamente, como tú decías, a mí me tocó pagar un precio por ser un poquito más veterano que estos jóvenes. Tenía 23 años cuando era miembro del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía y Letras, y efectivamente nos tocó pagar un alto precio por ser opositores a la dictadura militar que comenzara a regir desde el 24 de marzo de 1976. Nosotros queremos honrar la memoria de estos 10 jóvenes que en las noches del 16 de septiembre y varios días a posteriori fueron secuestrados de sus hogares precisamente por su compromiso militante. Se ha valido decir que la película, que en alguna medida estábamos recordando, que es La Noche de los Lápices, que ha significado un aporte valioso para todo lo que significa conmemorar en los ámbitos escolares este hecho. Esa película es hecha un año después de la declaración de Pablo Díaz, uno de los 4 jóvenes sobrevivientes,
que tiene el mérito enorme de haber declarado en el juicio a las juntas. Un año después, con motivo de esa declaración de Pablo Díaz, se realiza un libro, se realiza una película muy conocida, claro, de fama nacional, reconocida a nivel nacional e internacional, y nosotros queremos hoy día honrar un poco no solamente el espíritu de libertad, el espíritu de participación que tenían estos jóvenes, sino también, ¿por qué no decirlo?, su compromiso militante. ¿Aprendimos algo, profes? Porque lo decíamos fuera del aire, ¿no? Un poco en sorna. Hay mucha gente que todavía despotrica cuando se habla de política en los colegios, en las escuelas. Y dicen, acá en las escuelas se viene a estudiar. ¿Cómo hace uno para tratar de vincular el aprendizaje que dejaron estos jóvenes con gente que, por otro lado, sigue insistiendo de desligar a la política dentro de las escuelas públicas? Quizás, Roberto, tengamos que reconocer que hay luchas que son permanentes a lo largo de la historia. En todo caso, lo que es importante es ver si la mayoría de la sociedad acompaña en una dirección o en otra. Y a nosotros, quienes estamos acá, 3 docentes, por cierto que nos enorgullece y nos alegra ver que en los ámbitos escolares, sí, si bien hay una lucha, es una lucha que se va ganando, Roberto, porque no por casualidad hoy día tenemos leyes que reivindican el derecho a organizarse de los jóvenes en los centros de estudiantes, cuando hace 45 años se nos reprimía duramente por eso. Y eso no son pequeñas cosas, eso no son pequeños detalles. No descartamos que haya un sector de la sociedad, Roberto, que quizás aún siga transitando el camino de ideas un tanto retrógradas, conservadoras, pero yo creo que es justo reconocer que la sociedad argentina chaqueña viene haciendo un proceso, y fruto de ese proceso es que hoy día, entre otras cosas, tengamos un área de educación y memoria, al cual representa la profesora Miriam Soto, que viene precisamente de estos últimos años de democracia, del año 2006 en adelante, recordábamos hace un rato con Miriam, en el año 2013 surge su dirección. Surge nuestra dirección en el ministerio y sigue el acompañamiento, porque hoy tenemos, a nivel nacional, sigue el programa, uno de los tantos programas que ha quedado muy no notado en estos últimos 4 años, pero que siguen haciendo un aporte, un acompañamiento, y somos una de las pocas provincias que siguió sosteniendo el programa. Entonces, es de destacar a este gobierno de la provincia, al ministerio, por sostener las políticas socioeducativas de nuestra dirección, que fueron recortadas a nivel nacional. Claro, ¿se sorprenden si les digo que a nivel nacional, por ejemplo, no hubo una sola mención para el tema de las noches de los lápices, y que no hubo un lápiz en la Casa de Gobierno, sino hubo un aro de básquet? No nos sorprende. Absoluto, porque sea válido decirlo que a nivel nacional la política de derechos humanos que honrosamente llevara a Argentina en el mundo y en América Latina desde el año 2013 hasta el 2015, tenemos que decir con tristeza que ha sido subestimada, ha sido dejada de lado, y ha sido dejada de lado acerca de hechos que la profesora Miriam acá presente puede dar cuenta de que hoy día lo que se está haciendo en el ámbito provincial casi es exclusivamente con fondos provinciales, porque a nivel nacional todos los programas que en alguna medida tendían a reivindicar una política de Estado al servicio de reivindicar los derechos humanos y de recordar aquella consigna de memoria, verdad y justicia, ha sido dejada de lado. ¿Y cómo se lleva adelante para la profesora, digamos ahora partiendo, ¿no es cierto?, de dónde el origen de lo que ha sucedido, precisamente cómo se cristaliza ahora, cuál es el grado de participación, sobre qué apunta la participación, o en este caso los jóvenes dónde tratan de involucrarse o hasta dónde, digamos, se habilita para que se involucren? Y yo creo que los jóvenes tienen una participación activa sobre la promoción ciudadana, la vida democrática, el derecho a votar. El trabajo de los jóvenes es participación en tareas solidarias, en representar el pasado, en obras de teatro, en distintos eventos están participando. Inclusive este año nosotros pudimos publicar la primera revista de Educación y Memoria con trabajo de jóvenes con distintas temáticas. La dictadura militar, la noche de los lápices. El año pasado un grupo de los chicos de Las Breñas trajo a la hermana de uno de los desaparecidos.
ellos representaron un audiovisual. En esta revista tenemos muchos trabajos de nuestros jóvenes en las aulas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y Alejandra, con respecto a la problemática que está relacionada directamente con los centros estudiantiles, con los jóvenes, ¿cuál es de toda la problemática acá en el contexto, no sé si será el social, el económico, que tiene que ver, cuál es lo que más los ocupa y lo que más desean participar? Porque el mundo va evolucionando y hay que cambiarlo, y ellos son la herramienta justo para el cambio, que antes no se aceptaba cambiar, Exactamente. ¿no? Y la verdad que todas estas cuestiones que lo nombraste recién, para ellos todos les preocupa. Lógico. Le preocupa lo social, le preocupa lo económico, porque ellos vienen de un contexto, viven el día a día, lo que atraviesan sus familias, sobre todo en lo económico, en lo laboral, son muy solidarios, ¿sí? Tenemos que reivindicar eso a los jóvenes que por ahí unos dicen no les interesa el otro, sí les interesa y les interesa mucho. Qué bueno. Les interesa mucho. Los padres de los jóvenes, de los alumnos, se comprometen, son reticentes cuando se les habla de centros de estudiantes, de participación política inclusive de sus hijos. En la institución donde yo me desempeño, tenemos la suerte de que hay padres que acompañan. Hay padres que por ahí se enteran cuando son convocados a una muestra o algo que sus hijos llevaron a cabo y se sorprenden hasta ellos mismos de las actitudes de sus hijos frente a determinadas situaciones. Pero tenemos un grupo de padres que acompaña y bueno, y así seguimos incentivando para que los demás lo sigan haciendo. Profesor. Yo quiero ser justo en el recordatorio que hacemos esta noche y quiero de último honrar no solo la preocupación de estos jóvenes por un mundo mejor, por alguna reivindicación específica, concreta, que tenía que ver con ellos, que era la lucha por el boleto estudiantil secundario, sino que sea válido decirlo, y estoy mencionando material didáctico que durante 12 años estuvo en las bibliotecas en los programas Educar, de Educación y Memoria, que es el hecho de que si bien es cierto que estos jóvenes estudiantes secundarios de aquellos años, efectivamente en septiembre del 75 habían llevado adelante una lucha importante en Buenos Aires y en La Plata por la implementación del boleto estudiantil, vos decías hace un ratito, Jorge, que el mundo evoluciona, las sociedades también, y hoy día, por suerte, podemos decir y reconocer que esos jóvenes eran jóvenes de reconocida militancia y simpatías políticas. Algunos de ellos se movían en la UES, la famosa Unión de Estudiantes Secundarios, claro, de reconocida militancia, de reconocidas simpatías políticas y la juventud guevarista. Y creo que hoy día es importante que nosotros también reivindiquemos ese hecho, porque hoy día la vida nos ha enseñado, y de última es parte también, Roberto, de los adelantos en la conciencia social y en la conciencia histórica y política de nuestra sociedad, que podamos reivindicar también ese hecho, que podamos reivindicar las simpatías políticas y la militancia política de nuestra juventud, que sea válido decirlo, en los últimos 12 años del gobierno del doctor Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fue ubicada en un rol histórico protagónico. Quizás su máxima expresión sea la participación de jóvenes argentinos en las elecciones del 11 de agosto gracias a una ley que también convoca, premia y estimula las simpatías y la militancia de los jóvenes en el mundo de las actividades políticas. Profe, hablaba de que las sociedades evolucionan y rápidamente pensaba en Brasil, que tiene a Bolsonaro, en Estados Unidos, que tiene a Donald Trump, a Inglaterra, que tiene a Boris Johnson. ¿Evolucionan realmente las sociedades? Sí, yo creo que sí. Nosotros en Latinoamérica, a principios de las décadas de este siglo, tuvimos el orgullo y la alegría de tener 8 o 10 países que estaban adscriptos, por decirlo de alguna manera, a un proyecto político, podríamos llamar democrático, patriota, que reivindicaba posiciones de derechos humanos, distribución de la riqueza, y es cierto que han venido expresiones conservadoras que lo han puesto a Lula, al presidente Ignacio Lula da Silva, en la cárcel, que han perseguido en la Argentina a referentes políticos como Cristina Fernández de Kirchner, que han perseguido en Ecuador a Rafael Correa. Pero también es válido decir, Roberto, que nosotros tenemos un viso de esperanza, lo tenemos a AMLO,
a López Obrador en México, ¿sí? Lo tenemos a Evo Morales, tenemos todavía con sus idas y vueltas el gobierno de Maduro en Venezuela, tenemos gobiernos de el Frente Amplio de Pepe Mujica en las personas de sus sucesores, y en Argentina el 11 de agosto hemos visto que hay una parte importante de la sociedad argentina que cree que esos caminos se pueden transitar. No descartamos que siempre hay algunos que están un poco interesados en mantener privilegios que no corresponde, que no les gusta mucho distribuir sus riquezas. Pero a nosotros nos alegra ver que una parte importante de Argentina y de América Latina apuesta a esas esperanzas. Nosotros también lo hacemos, Roberto. Bien. Profesor, muchísimas gracias. Profesora, muchísimas gracias por su presencia. No, por favor, gracias. Y a seguir que los lápices sigan escribiendo por verdad, memoria y justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias.